Se ha desempeñado como consultor en Derecho Económico en empresas privadas y públicas como Cerrejón, entre otras. Actualmente es el presidente del Fondo Nacional de Garantías y compartirá con nosotros su presentación que lleva por título Más Unidos por Colombia, rediseño de garantías. Bienvenido, doctor Buitrago, ya estamos con usted. Muchísimas gracias, me complace mucho estar acompañándolos esta mañana en el Congreso Anual de ACOPI. Un cordial saludo para Rosemary. ¿Cuánto dura? Para todos los miembros de la Junta Directiva de ACOPI y para los microempresarios, para los pequeños y para los medianos empresarios que hacen parte de esta importante asociación. El día de hoy vamos a distribuir la agenda en 4 puntos. En el primero de ellos haremos una referencia específica a los créditos garantizados. Hablaremos de la reestructuración de las líneas que hemos hecho para poder facilitar el acceso de crédito de las MIPYMES y de los empresarios en general a las distintas líneas de crédito que están habilitadas por los intermediarios financieros con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías. Hablaremos de los nuevos productos que hemos desarrollado a partir de una conversación muy dinámica y muy constructiva que hubo con la Comisión Consultiva de Alto Nivel de la que Rosemary hizo parte en representación de ACOPI, y cerraré la intervención hablando algo de las perspectivas económicas que estamos viendo para el cierre del 2020 y cómo vemos la consolidación del proceso de recuperación. En primer lugar, hacer una referencia a cuál ha sido la evolución de los créditos que han sido garantizados a nivel nacional entre el periodo del 1 de abril y la fecha que es noviembre del 2020. Y esta gráfica es bien interesante porque permite ejemplificar el proceso de tomas de decisiones del gobierno nacional y la forma en la cual el gobierno nacional logró dinamizar los créditos garantizados. Esta línea azul, que es la de los productos tradicionales, que a la fecha ya ha generado una movilización de créditos del orden de 3.8 billones de pesos, nos puede mostrar lo que hubiese ocurrido en materia de originación de liquidez para el sector empresarial colombiano si el gobierno nacional no hubiese tomado las decisiones de capitalización y de incremento de las coberturas de las garantías a través del Fondo Nacional de Garantías. Estos productos tradicionales son los productos que venían funcionando con normalidad hasta el mes de marzo del 2020, en el periodo prepandemia propiamente dicho, enfocados específicamente a las MIPYMES, y vemos cómo del total del programa, que ya alcanza los 13.7 billones de pesos a la fecha, los productos tradicionales representan aproximadamente un 25%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de no haberse tomado la decisión de estructurar el programa Unidos por Colombia, que es esta línea amarilla que aparece en la mitad de la gráfica, se habría dado una restricción de acceso muy importante, porque apenas hubiésemos podido lograr respaldar del orden de 4 billones de pesos. El programa Unidos, que como muchos de ustedes saben, cuenta con coberturas para los empresarios que adquieren obligaciones crediticias con los intermediarios financieros del orden del 80 y el 90% para las micro y para las pequeñas y 80% para las medianas, ya ha movilizado 9.9 billones de pesos. Nos estamos acercando a la cifra de 2 dígitos con el programa Unidos por Colombia. Y representa la capacidad de movilización justamente de esas garantías, producto de la capitalización y del diseño de líneas que se hizo por acá en el mes de marzo, finales de marzo, principios del mes de abril. Entonces hemos visto cómo mes a mes, día a día, se han venido incrementando las posibilidades de acceso a los recursos con una concentración bien importante en las MIPYMES. Del total de estos recursos movilizados, de los 13.7 billones movilizados a la fecha, el 94% está concentrado en MIPYMES, 3% en trabajadores independientes y 3% en gran empresa. Estos dos últimos nichos o segmentos nuevos para el Fondo Nacional de Garantías en este proceso de respaldar el tejido empresarial colombiano. Igualmente vemos en detalle, ya es dato por dato, cómo se distribuye por tamaño de empresas esos 13.7 billones de pesos. Micro y pequeña, 4.3 billones y 3.6 billones para un total de 7.98 billones. De los 13.7
7 billones de pesos movilizados, 8 billones se han concentrado en micro y en pequeñas empresas, 4.6 billones en mediana empresa, y grande e independiente representan entre los dos algo más de 1 billón de pesos. Es un tema bien importante porque la vocación del programa y del fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías es poder respaldar al tejido empresarial, a la base del tejido empresarial, que es intensivo también en la generación de empleo. Y eso se refleja claramente en estas tres líneas: la mediana, la micro y la pequeña empresa, que representan el 94% de la originación de garantías para respaldar al sector empresarial colombiano. Si lo miráramos por sectores, de los 13.7 billones, el principal sector que ha estado siendo usuario de las garantías del Fondo Nacional de Garantías es el sector de comercio, con 4.7 billones, comercio al por mayor y comercio al por menor, prácticamente 4.8 billones. En segundo lugar se encuentra industria manufacturera con 2 billones de pesos, seguido por construcción con 1.2 billones y transporte y almacenamiento alrededor de un billón de pesos, 938 mil millones de pesos. Muy importante señalar que sectores críticos como el de alojamiento y servicios de comida también han sido respaldados a través de los programas del Fondo Nacional de Garantías, la cifra cercana a los 600 mil millones de pesos, y los demás sectores representan el componente complementario para alcanzar la cifra de 13.7 billones de pesos. Esto sin contar también, se ha dicho de paso, los valores que se encuentran en este momento en solicitudes por parte de los intermediarios financieros que detrás tienen un requerimiento de un crédito por parte de un empresario, que hoy en día ascienden aproximadamente a 2 billones de pesos. Estaríamos hablando entonces, entre lo que ya se ha desembolsado y lo que está solicitado, de una cifra cercana a los 15.7 billones de pesos en el periodo comprendido entre abril y el 15 de noviembre. Desde la perspectiva del número de beneficiarios, podemos señalar que el programa ha llegado a más de 370.000 empresas, unidades productivas, y a más de 36.000 trabajadores independientes. Esto es una cifra bien representativa porque permite señalar que el Fondo Nacional de Garantías está concentrado en el segmento más sensible de MIPYMES, pero adicionalmente en un número plural. Muchas de estas 370.000 unidades productivas que fueron respaldadas por el Fondo Nacional de Garantías era la primera vez que accedían a crédito garantizado por parte de esta organización, y demuestra que logramos ampliar la base de potenciales beneficiarios en comparación con un año típico en materia de respaldo al tejido empresarial colombiano. Vemos también desde la perspectiva de la reestructuración de las líneas que hubo dos momentos claramente definidos en el programa. Primer momento comprendido entre inicios del mes de abril y finales del mes de septiembre, que era un periodo en el cual la característica de las líneas estaba enfocada a proteger en la mayor medida el tejido empresarial y sobre todo los empleos. Entonces las líneas líderes allí fueron las líneas relacionadas con capital de trabajo y con nóminas, y a partir de septiembre, cuando ya se estaba consolidando el proceso de apertura económica gradual y con los protocolos de bioseguridad, se identifica que es necesario reestructurar las líneas de garantía con el propósito de poder hacer énfasis en aquellos sectores y en aquellos productos que estaban teniendo mayor demanda por parte de los microempresarios por un lado, y por otro lado que requerían facilidades o quitar restricciones para su acceso. Entonces es por eso que se realizaron ajustes como los que se presentan en este momento en la pantalla. Uno de ellos muy representativo, que fue el incremento de la cobertura a las micro y a las pequeñas empresas de 80% a 90%. Esto quiere decir que por cada 100 pesos que se desembolsa por parte de un intermediario financiero, hoy en día 90 pesos son respaldados a través del mecanismo de fianza. Es decir, el Fondo Nacional de Garantías es fiador por 90 pesos de cada 100 pesos de las micro y de las pequeñas, y en el caso de las medianas, 80 pesos de esos de 100 pesos. Y para las medianas empresas también se incrementó el plazo en esa primera etapa, en esa primera acción de reestructuración más bien, de 36 a 60 meses.
Se ha aumentado también el monto garantizado de los créditos para las micro. Inicialmente se estaban garantizando créditos del orden de los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, eso es más o menos 20 millones de pesos, se incrementó a 46 salarios mínimos mensuales legales vigentes y adicionalmente se complementó con la línea de microcrédito que permite llegar hasta 120 salarios mínimos. Muy importante, la línea de capital de trabajo. Fue una de las líneas más demandadas por parte de los empresarios en la primera etapa, en el periodo comprendido entre abril y septiembre, en la etapa de confinamiento, y se consumió rápidamente. Era una línea que tenía alrededor de 5 billones de pesos y cuando hicimos la reestructuración de todos estos procesos, la versión 2.0 de las líneas de garantía, ya se habían demandado alrededor de 4 billones de pesos en capacidad de apalancamiento por parte del fondo. Entonces hicimos una redistribución de cupos y llevamos esa línea a 9 billones de pesos. Ya hoy en día se encuentran desembolsos por el lado de capital de trabajo del orden de los 5.5, 5.6 billones de pesos en esta línea, que ha sido una de las más demandadas con estas coberturas del 80 y el 90% según lo expliqué hace un rato. Muy importante también un ajuste que se hizo en esas líneas a solicitud de las organizaciones gremiales y tiene que ver con el destino de los recursos. Los recursos se destinaban inicialmente, como lo señalaba acá, única y exclusivamente a capital de trabajo, a pagar las facturas, a pagar los arriendos, los servicios públicos. Pero en la medida en que se fue consolidando el proceso de apertura, se identificó que es necesario adecuar los establecimientos de comercio a protocolos de bioseguridad, hacer, por ejemplo, el refuerzo de las tecnologías de la información y la comunicación a través de inversión en software o en equipos de cómputo, y por eso se amplía el destino de los recursos de crédito que son respaldados por el Fondo Nacional de Garantías. Se complementa entonces el destino inicial de capital de trabajo con la posibilidad de también garantizar recursos destinados a la inversión de los empresarios en esta etapa de apertura. Y esto se da para todos los segmentos, para todos los sectores, para la micro, para la pequeña, para la mediana y para la gran empresa. Y en ese periodo también se expide un nuevo producto de garantía en el mercado de capitales para las medianas empresas principalmente, que es la garantía para la emisión de bonos en segundo mercado, y se reforzó para las micro y para las pequeñas la posibilidad de hacer emisiones o recoger recursos a través del mecanismo de crowdfunding de la plataforma Ascenso, en la que compartimos con la Bolsa de Valores de Colombia la iniciativa, se incrementa la capacidad de respaldo hasta 11.000 millones de pesos para garantizar estas originaciones de recursos que se hagan a través de esta plataforma Ascenso, con la buena noticia que ya van más de 6.500 millones de pesos en 36 iniciativas que han logrado originar sus recursos a través del mercado de capitales, y esto permitirá con seguridad afianzar en medio de esta crisis una oportunidad muy importante para los empresarios, para los microempresarios, para las MIPYMES, que es poder encontrar fondeo en el mercado de capitales en unas condiciones de plazo y de costo de financiación más favorables. También es importante mencionar las cifras del plan de alivio de deudores, que es una medida complementaria muy importante en materia de supervisión adelantada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El plan de alivio de deudores le permite a los bancos y a los intermediarios financieros vigilados por esta superintendencia clasificar a los deudores, a los empresarios, en función del nivel de afectación que hayan tenido durante el periodo de confinamiento. Algunos sectores no fueron afectados, otros sectores tuvieron una afectación media, otros sectores tuvieron una afectación completa. Y esto le permite a los intermediarios financieros poder adelantar procesos de reestructuración de las deudas, refinanciación de esas obligaciones, con el propósito de poder aliviar el servicio a la deuda de los empresarios, pero adicionalmente también con el propósito de dar el espacio necesario para poder consolidar el proceso de recuperación. Entonces, en el marco de ese plan de alivio de deudores se han refinanciado o hecho acuerdos de refinanciación por el orden de 15.8 billones. De esos 15.8 billones, 4.6 billones se han destinado específicamente al sector empresarial, y de los 4.6 billones, 750.000 millones al sector de MIPYMES y 358.000 millones a los microempresarios. Y este programa de alivio de deudores pues está en plena consolidación con los periodos de gracia y sigue, digamos, en ese análisis caso por caso del intermediario financiero con el empresario para poder hacer la refinanciación y reperfilamiento de la deuda.
Desde las perspectivas de nuevas líneas, quisiera comentarles que recientemente, a raíz de esa conversación constructiva que hubo en el marco de la Comisión Consultiva para el Financiamiento Empresarial, en el que ACOPI fue protagonista a través del liderazgo de Rosemary, se diseñaron líneas específicas para poder facilitar el pago a proveedores. El factoring o el confirming, digamos, como ese producto que se conoce por parte de los intermediarios financieros, era una línea que no tenía capacidad de garantía en el programa Unidos por Colombia. Dimos las conversaciones internas en el gobierno nacional, propusimos al Comité de Garantías diseñar esta línea y queremos señalarles que ya está al aire por parte del Fondo Nacional de Garantías, a través de las circulares que emite la organización que presido, la línea de capital de trabajo para confirming específicamente, que tiene una particularidad, y es que es una línea que permite garantizar operaciones de pago a proveedores en plazos cortos, hasta 180 días, con coberturas del 90% para las micro y para las pequeñas empresas y del 80% para las medianas empresas. ¿En qué consiste? En que hay un proveedor que tiene una relación comercial con el comprador de sus servicios, que al final es quien paga la factura. Entonces el proveedor emite la factura y el comprador es quien paga la factura, y hay un intermediario financiero que le suministra un cupo de crédito al comprador para que, una vez le confirma al intermediario financiero que esta relación comercial está en firme, que el servicio o el producto fue efectivamente suministrado, el intermediario financiero paga la factura al proveedor y le provee, le anticipa más bien la liquidez, o se cumple en el plazo, digamos, del pago previamente estimado. Entonces esto es bien importante porque el cupo que hemos destinado para esta línea de confirming es de 250.000 millones de pesos, es un cupo de naturaleza rotativa que esperamos que facilite adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones que tienen los pagadores con los proveedores, y también prevé una modalidad en la cual el proveedor puede, previa suscripción, digamos, del documento correspondiente entre comprador e intermediario, el proveedor puede ofertar su factura para que le sea desembolsada previamente, y de esa manera también obtener liquidez en ese proceso de confirmación de facturas entre el pagador y el proveedor. Entonces, una línea bien importante, ya está al aire, es importante que ustedes, empresarios, la conozcan y pregunten por ella, porque cuentan con respaldo del Fondo Nacional de Garantías para operaciones de fondeo hasta 180 días para poder pagar a los proveedores. También la línea de refinanciación de pasivos, que fue una solicitud bien importante por parte de los empresarios, concentrada específicamente en las microempresas, fue aprobada por el Gobierno Nacional a instancias de la Comisión Consultiva, y la semana pasada ya fueron definidos, el jueves de la semana pasada, ya fueron definidos los parámetros para su ejecución por parte del Comité de Garantías del Gobierno Nacional. Este Comité de Garantías, valga la redundancia, está conformado por el ministro de Hacienda, el ministro de Comercio y los viceministros y directores del Ministerio de Hacienda. Ya llevamos la propuesta el jueves, como lo dije, de la semana pasada, para parametrizar esta línea. Ya contamos con la autorización de parametrización y en las próximas semanas estará expedida la circular y la línea ya estará en funcionamiento. ¿Qué busca? Busca que las empresas obtengan respaldo del Fondo Nacional de Garantías para recibir créditos que les permitan reestructurar parte de sus deudas, o sea, que puedan reciclar sus pasivos existentes y poder tener un tramo adicional de recursos frescos para poder continuar consolidando su proceso de reestructuración. Está concentrada principalmente en las empresas, en las microempresas, en la base, digamos, de nuestra pirámide. Cuenta con un cupo de 500.000 millones de pesos para facilitar justamente esa renegociación de las deudas por parte de las microempresas, y permitirá con seguridad dar un alivio en el servicio de la deuda a los microempresarios a través de mayores plazos de financiamiento, mayores periodos de gracia y probablemente una renegociación de unas mejores tasas de interés para poder reducir las tasas, para poder reducir el servicio de la deuda. Con eso, digamos, yo quisiera, antes de entrar en el componente de la presentación que hace referencia a las perspectivas económicas del país, quisiera dejar tal vez 3 mensajes importantes para esta sección de la presentación. Primero de ellos es que el Gobierno Nacional tomó las decisiones oportunas para poder crear mecanismos de garantía y de respaldo a los empresarios que permitieran movilizar recursos de la forma más dinámica posible en el periodo de confinamiento.
Segundo, que el gobierno nacional, concluido el periodo de confinamiento, reestructura las líneas con el propósito de imprimir mayor dinámica, quitar requisitos, ampliar coberturas, ampliar plazos y facilitar el acceso de los empresarios a las líneas de garantía con los intermediarios financieros. Y el tercer mensaje, a raíz del diálogo constructivo entre sector empresarial, sector productivo y el gobierno nacional, hemos logrado redefinir nuevos productos que buscamos faciliten las condiciones de financiación y de servicio de la deuda de las empresas y que facilite también la relación con sus proveedores a través de una gestión óptima de sus cuentas por pagar o de las cuentas por cobrar, dependiendo del lado de la ecuación que se encuentre. Con ese panorama hemos logrado una movilización de 13.7 billones de pesos, 94% de los cuales se han concentrado en las MIPYMES del país, más de la mitad de ese 94% concentrado en las micro y en las pequeñas empresas. Dicho eso, traje estas cifras para poder compartir con ustedes cómo estamos viendo nosotros el proceso de recuperación a lo largo del año 2020 y lo que se está viendo para el 2021. En la diapositiva que estamos proyectando se ven cómo el Fondo Monetario Internacional está viendo la economía global, la economía colombiana con corte a octubre de 2020 y sus perspectivas para el año 2021. En las variables del Producto Interno Bruto, de los precios, o sea, la inflación, el desempleo, que para los años 2019, 2020 y 2021 en cada una de ellas. Entonces yo creo que aquí hay un tema bien importante, arrancando de abajo para arriba en la tabla, que tiene que ver con el Banco de la República. El Banco de la República en las últimas minutas publicadas por el Banco de la República ve una menor caída en el año 2020. Estaba viendo inicialmente una caída del orden del 8.5%. Aquí seguramente por la edición de la presentación falta un menos, entonces tengan en cuenta que aquí donde tengo el punto debe ir un menos. Un 8.5%, y el Banco de la República en las últimas minutas señala que está viendo una caída del menos 7.6%. Esto es bien relevante porque quiere decir que a pesar, digamos, de que se ve el decrecimiento en el año 2020, el efecto se está suavizando un poco en comparación con lo que estábamos viendo en el periodo de junio, julio de este año. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, sí, el 8.2%, y vemos cómo estas caídas que se ven en Colombia pues tienen una contrapartida, digamos, estaríamos, digamos, levemente o en el promedio de América del Sur, por mejores condiciones que Perú. Chile y Brasil tienen caídas poco menores a las nuestras, pero vemos cómo en el caso de México y en el caso de Estados Unidos y América del Norte, pues se ven unas cifras que son un poco más representativas. Ahora, en el 2021, ¿cómo se está viendo el rebote? Bien lo decía el presidente de la República, que se estaba viendo una recuperación que esperaba que la apuntáramos al 5%, el Banco de la República del 4.6%, el Fondo Monetario Internacional el 4%, y vemos cómo vamos a estar por encima de la región, que se estaría viendo un valor, una tasa de crecimiento del 3.6%, e incluso por valores superiores a los de América del Norte y los Estados Unidos con el 3.3 y el 3.1 respectivamente. En lo que tiene que ver con inflación, pues es claro que para las perspectivas de inflación están por debajo, digamos, de las metas de objetivo de mediano plazo, de la inflación objetivo que plantea el Banco de la República, que es del 3%, se está viendo una inflación de cierre del 1.9%, 2.4% por parte del Fondo Monetario Internacional, y vemos cómo estaremos por debajo, digamos, del componente de América del Sur y por encima, digamos, de América del Norte y de Estados Unidos en su conjunto. 2021 ya nos acercamos, convergemos más a esa tendencia central, a ese 3%, en el caso colombiano, lo que refleja también la mayor dinámica que habría desde el lado de la demanda, que se refleja, digamos, en esa variación, en ese incremento en el nivel de precios. El tema de desempleo, vamos a ver unas gráficas en la siguiente diapositiva que nos permiten explicarlo de mejor manera, pero es el gran reto, digamos, a nivel regional las cifras siguen siendo, digamos, desalentadoras en comparación con lo que se venía viendo en procesos de recuperación y consolidación. Sin embargo, vemos que es un problema estructural. En el año 2019, que es el año base, vemos cómo pues, Colombia estaba, digamos, con desempleos del orden del 10.5%, por encima de Chile, por encima de Perú, por encima de México y de los Estados Unidos.
En el 2020 todas las economías incrementan sus tasas de desempleo. Colombia ya empieza a haber una reacción en el año 2020 y logra una convergencia lenta y estamos viendo un 2021 por parte del Banco de la República en el 15% y del Fondo Monetario Internacional del 15.8%. Gran parte, digamos, de estos resultados va a depender de qué tan robusto sea el proceso de consolidación. La inversión privada y la inversión pública juegan un papel determinante para que estas cifras puedan ser mejoradas. Entonces, llamo la atención sobre estos bullets, voy a permitirme hacer una breve reflexión sobre ellos y pasaría a la última diapositiva. Primero de ellos es que el Ministerio de Hacienda reevaluó las perspectivas de crecimiento de menos 6.8 en 2020 y a 5% en el 2021, muy en línea, digamos, con lo que prevé el Banco Central. Por su parte, la encuesta mensual de expectativas de analistas económicos del Banco de la República también señala que el promedio de la inflación cerrará en 1.73, contra 1.9 del Banco de la República, y se espera un 2.83 en el 2021 contra un 2.5 que está viendo el Banco de la República. Vemos en todo caso que hay un incremento, digamos, un fortalecimiento en esa variable de precios que también genera, digamos, o nos indica que hay un robustecimiento de la demanda que explica, digamos, esa variación en la inflación. La TRM se ve alrededor de los 3.600 pesos y se espera que el Banco de la República cierre en 2020 con una tasa de interés de intervención del 1.75 y que gradualmente empiece a llegar al 2% en el 2021. Y también se espera un crecimiento de la demanda externa, que esto es bien relevante, del menos 7.7%, que es el golpe duro que hemos tenido en el 2020, al 4.5% para el 2021, porque gran parte, digamos, de la industria manufacturera y de servicios que tenemos en el país está anclada, digamos, en lo que está pasando en la demanda externa, y el robustecimiento de la demanda externa es una señal muy importante de que la economía viene avanzando a paso firme en su proceso de recuperación. Miremos un poco lo que está pasando en el tema de desempleo. Entonces, en el tema de desempleo tenemos estas cifras. De PIB ya hablamos, bueno, no me voy a detener más. Hablemos entonces del tema de desempleo en el 2020. Miremos la serie del desempleo en el 2020 que arranca enero, febrero y marzo, periodo prepandemia, 2 dígitos entre el 13 y el 12%. Abril se dispara, 19.8%, mayo 21%, vemos el pico en mayo, pero muy interesante este efecto acá y es el tema de los ocupados. En el periodo prepandemia teníamos una población ocupada del orden de los 21 millones de personas, y en abril es la caída grande. 16.5 millones de personas ocupadas. Ahí es cuando dijimos en su momento que se habían destruido alrededor de 5 millones de empleos. Y se empieza un proceso de consolidación en el mes de mayo, el mes de junio, julio, hay un nuevo digamos, bache en la senda, pero vemos como agosto y septiembre está generando un fortalecimiento de los ocupados en el 2019, aunque seguimos, en el 2020, perdón, aunque seguimos por debajo de la senda del 2019, ustedes pueden comparar septiembre del 2020, que ya tenemos 20 millones de ocupados, 20.2, pero estamos todavía a 2.2 millones de ocupados en comparación con lo que estábamos viendo en septiembre del año pasado. Y aquí es donde está el gran reto. Aquí es donde está el gran reto y por eso es tan importante mantener abiertos estos canales de financiación empresarial de la forma más robusta posible y con total compromiso del Gobierno Nacional en este esquema de fianza del Fondo Nacional de Garantías para proteger y generar nuevos empleos. Entonces, pero tal vez, digamos, llamaría la atención sobre el comportamiento de la serie en el 2020, que vemos que hay esta caída tan importante en el mes de abril, pero vemos cómo se va consolidando la cifra de ocupados alrededor de los 20 millones de ocupados, que es un dato bien relevante en materia de consolidación empresarial, viniendo de los 16.5 o de este diferencial de 5 millones que había en abril a un diferencial de 2.2 millones que hay en septiembre. Es tal vez el dato más preciso para poder señalar que hay un proceso de consolidación en materia también de recuperación de los empleos. Dicho eso, entonces, concluir con un mensaje de cautela pero de optimismo. Yo creo que los empresarios colombianos han mostrado su capacidad de resiliencia, los afiliados a COPI son un gran ejemplo de ello y cuentan con una organización como el Fondo Nacional de Garantías que está presta a hacer todo lo que esté a su alcance para poder respaldar las condiciones de financiamiento empresarial del tejido empresarial colombiano, de las micro, de las pequeñas, de las medianas empresas.
y estamos listos para que juntos continuemos trabajando por la reactivación de nuestro país. Muchísimas gracias.